Bueno, queridos compañeros, empezamos lo que va a ser una mesa de discusión en torno a la sustentabilidad, un tema importante actualmente. Hay diversas iniciativas que se están abordando no solo en Chile, sino a nivel mundial en torno a cómo desarrollarnos como seres humanos, cambiar nuestra actividad y poder tener una mayor responsabilidad con el medio. Es importante también señalar que queremos difundir las acciones que se dan hoy en día en la universidad, que no son pocas y por lo demás que son importantes. En ese sentido también como mesa ejecutiva y como consejeros de la federación hemos puesto en nuestro trabajo iniciativas como son los camarines sustentables, un proyecto que tiene la idea de poder tener una pequeña señal, pero en términos de ir construyendo la universidad en estos aspectos, utilizando la tecnología. Somos Universidad Tecnológica del Estado y por lo demás poder después influenciar en el medio, en nuestro entorno próximo con estos proyectos. Ha sido difícil, lo reconocemos, pero creo que vamos a poder seguir avanzando conforme a estas iniciativas se vayan difundiendo y poder lograr así una comunidad universitaria con cultura de eficiencia energética, con cultura ambiental. Agradecemos la presencia de don Oscar Mercado. Él es profesor de la Facultad de Administración y Economía. Por favor. Sí, presentarse porque en realidad... Ya. Oscar Mercado, soy director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Facultad de Administración y Economía. Soy el presidente de la Laboratorio Sustentable, una comisión que formamos en el año 2010. Y además soy el secretario ejecutivo del Protocolo Campus Sustentable, que es una asociación de universidades por la sustentabilidad. Yo soy Juan Negroni, soy director del proyecto fotovoltaico Chile Creo. Me he desarrollado en el tema principalmente a partir de mi doctorado y participo en la Universidad Sustentable y en todo lo que tenga que ver con sustentabilidad, siguiendo las iniciativas de Oscar, de Víctor, etcétera, y todas aquellas que lleven a un mundo mejor. Hola, soy Víctor Huacuña, jefe del Servicio de Educación Física y Deporte y Recreación de la universidad y secretario ejecutivo de la Comisión por un Hotel Ambientalmente Sustentable, formada en 2010 a partir del Protocolo Campus, que firmaron 7 universidades en la CEPAL. Soy representante del rector ante la Secretaría Ejecutiva del Protocolo Campus y bueno, estamos haciendo hartos proyectos en términos de sustentabilidad para la universidad, hartas iniciativas en conjunto con otros organismos externos a la universidad. Bueno, algunos datos sobre la mesa. Es interesante a veces manejar algunas cifras. Vemos que a nivel de organizaciones mundiales se han otorgado a través de sus unidades expertas algunos porcentajes que son importantes conocerlos. Relativo a las ciudades, uno quizás no tenga como la noción, pero si pudiéramos abrir la corteza terrestre en un plano completo y porcentualizar cuánto equivalen las ciudades, las grandes ciudades en el mundo, solo sería el 2% de la corteza terrestre. También el dato más importante es que este 2% es súper, o sea, tiene una incidencia bastante negativa, porque de ese 2%, el 70% del consumo de energía se da precisamente ahí y también el 80% de las emisiones. Por lo demás vive el 50% de la población, por ende ese 2% es donde hay que atacar con un cambio cultural. Creemos que es importante eso. Ahora bien, entendemos que nosotros somos participantes de un espacio que es una universidad, que es un lugar donde fluye el conocimiento y se genera, y por ende tenemos que ser responsables de poder crear las instancias para las mejoras que se den en estos términos. Y además vivimos en la ciudad con mayor población en Santiago, o sea, con mayor población en nuestro país que Santiago. Referido a esto, como universidad también, como integrantes de ella, vamos a hacer nuestra primera pregunta. En la misma línea como se presentaron, vamos a interactuar en realidad.
¿cómo aportamos en nuestra sociedad en esta materia? Es una buena pregunta, y como buena pregunta, generalmente la respuesta es complicada. Pero en esencia, la universidad debería ser el vehículo que aporte las soluciones en temas ambientales, ¿cierto? Y sobre todo desde el punto de vista tecnológico, es lo que debería ser. Como, ahora, si tú dices que aportamos hoy en día como universidad, como UTEM, yo diría que poco, pero también poco las otras universidades, ¿cierto? Porque en Chile no está esa cultura de que la universidad se haga cargo del problema de la sociedad. Eso hasta aquí no ha surgido, digamos. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que si te dicen hoy día aportamos, yo creo que no todo lo que podríamos, pero por un tema cultural. Claro, yo estoy bastante de acuerdo contigo. Creo que nuestro principal aporte a la sociedad es información más clara, digamos, dentro de los temas que evocan. Sí, información de cara en el caso de nuestra universidad tenemos 30 carreras y las 30 carreras son transversales frente a este tema. Todas tienen algo que decir. Aportamos posibilidad y oportunidad de poder desarrollar proyectos. Entonces, con las pequeñas iniciativas que se han hecho en esta área, hemos logrado de alguna manera generar un impacto no solo a nivel institucional, sino que también a nivel nacional. Sí, está el tema de la huella de carbono. Tenemos la huella de carbono que está funcionando y que la llevas tú, ¿no? Con un grupo bastante interesante que hemos estado participando constantemente. Tenemos el Chilectra UTEM que de alguna manera ha salido del campo sustentable también. Es uno de los líderes de la UTEM dentro del campo sustentable, gracias a los profesores que tienen acá, ¿cierto? Que han marcado una referencia. Entonces, a la sociedad, nosotros como universidad tenemos que aportar conciencia. O sea, esa es la tarea clave de la universidad, o sea, hay que aportar, digamos. Yo quisiera agregar lo que han dicho mis colegas, que la primera responsabilidad que tenemos es con nuestros estudiantes. Y el primer ambiente que hay que cuidar es el ambiente propio, del ser humano. Por lo tanto, en la actividad que nosotros desarrollamos, digo nosotros en el Servicio de Educación Física, trabajamos con el cuerpo. La primera conciencia de cuidado, de autocuidado, es el propio cuerpo. Para de ahí tener una conciencia con el entorno. Ahora, lo que decía mi colega no es menos cierto. Si bien estamos hablando de que la universidad debe ser el vehículo que facilite este tipo de conducta, también debe informar. Pero informar con fundamento. Y en ese sentido creo que los tres profesores que estamos aquí de alguna forma nos hemos preocupado de traer expertos externos, interactuar con ellos. Y es así como bajo el alero de la comisión nos hemos vinculado con empresas preocupadas por el medio ambiente. Y estamos tratando de establecer alianzas estratégicas que nos sirvan para este propósito, que permitan que el estudiante pueda adquirir conocimientos que vienen de afuera, pero además poner en práctica aquellos que ha obtenido de la propia universidad y verlos plasmados a lo mejor en un proyecto conjunto con gente que trabaja en empresas preocupadas por el medio ambiente y que sí requieren de la ayuda de los estudiantes. Sí, mira, en general, en términos mundiales, uno de los grandes temas de la universidad sustentable, uno es que permitan el conocimiento, que generen conciencia en la sociedad, ¿cierto? Algo de eso hemos hecho con la huella de carbono, por ejemplo, que hemos ido a colegios y esas cosas. Y otro punto importante es que investiguen los problemas de la sociedad. Yo creo que nosotros quizás estamos bien en lo que es difusión, porque hemos hecho algunos trabajos, pero que es tomar un problema de la sociedad e investigarlo, yo creo que ahí... Y hacer lo propio también. Hacer lo propio, ahí está un poco... Pero hay una iniciativa que hay que destacar. Yo creo que es muy importante. Claro, nosotros siempre estamos pensando en ir más allá y somos súper ambiciosos en esto de crear conciencia, informar y todo lo demás. Somos súper entusiasmados, especialmente los dos profesores que vienen acá, tremendamente entusiasmados. Pero fíjense que hay una iniciativa que a mi parecer fue fabulosa, que fue plantar los árboles. Porque plantar los árboles generó un chip de conciencia en los estudiantes en términos de que se hicieron cargo de una u otra manera del contacto con la tierra y el contacto con la naturaleza, lo que significa plantar un árbol. Ese acto simbólico de plantar un árbol
es un acto de generar conciencia. Y esa es la primera etapa que tenemos que cumplir como rol universitario. No, indudable. ¿Cómo Sí, o sea, sí. sembramos esa semilla, que es un acto simbólico muy, muy importante? ¿Cómo sembrar esa semilla de la sustentabilidad, esa semilla de las emisiones? Porque las emisiones no solamente son los contaminantes del CO2, sino que está el polvo en suspensión, ¿cierto? La polución en general, contaminación acústica, ¿cierto? Que tampoco le damos mucho énfasis a esos tipos de contaminantes. Fíjate que la otra connotación que tenía el encuentro ese, que fue una actividad, fue unir a la comunidad en un proyecto común, que era plantar un árbol. Pero estaban todos moros y cristianos, ¿cierto? Fue muy bonito, o sea, Estaban los muy administrativos, los bonito. académicos, los estudiantes plantando. Además se le entregó una guía de cómo cuidar el árbol. El profesor Balboa también hizo su aporte, digamos, de cómo mejorar la tierra, qué sé yo, para que esto germinara. O sea, rescatando el fondo lo que dice Juan, aquí la mayor contribución que podemos hacer como universidad es crear conciencia. Claro. Esto es que los profesionales que formemos, los que tomen decisiones en el futuro, tengan la conciencia de que la cosa no es un resumidero infinito o una fuente de recursos infinita, digamos. Esto yo creo que eso, o sea, esa es nuestra contribución más importante. Además que tomen conciencia que los recursos son finitos en este minuto, que es un problema planetario y como mundo de universidad tenemos una responsabilidad y un compromiso. En esos términos, a veces las sociedades no abordan las problemáticas cuando no son realmente un problema. Y en esa situación, nosotros somos estudiantes universitarios, tenemos una responsabilidad también con no tan solo formarnos académicamente en las salas, si pensamos por lo menos la federación, que hay una responsabilidad más que es contribuir en la sociedad, porque tenemos un tiempo para desarrollarnos, para generar iniciativas, proyectos que se pueden caer, pero por lo menos hay una actitud distinta. Y nosotros entendemos que estas problemáticas aún no son un problema real. Son problemas plasmados a través de estudios sobre necesidades, pero que digo problemas reales en términos del día a día. Yo no me doy cuenta cuando hay esa problemática. Y eso genera probablemente una situación de actividad distinta. De inconsciencia. De inconsciencia. Entonces yo escribí un artículo sobre eso en alguna revista de la universidad, parece. Si el problema clave aquí es la imperceptibilidad del daño, que uno no percibe el daño que ejerce, ¿cierto? Pero, o sea, uno como consumidor dice que las empresas son las culpables, pero las empresas funcionan porque uno les consume, ¿cierto? Uno cuando se come una lata de atún no piensa jamás que el atún está en extinción, ¿cierto? Entonces, como no te afecta, es imposible que alguien lo perciba como un problema urgente, ¿no? Es un problema general, que el mundo calentamiento global, pero nadie lo percibe en sí mismo. Claro. Ese es el problema clave. Claro, el problema es que nosotros no... para mí la sociedad está compuesta por personas, definitivamente. Y por lo tanto, esto de crear conciencia, la conciencia es como un germen que tiene que involucrar a todos, ¿no? Y que sembrando en uno, tú puedes provocar que esto se replique, ¿no? Y tiene que ver con empezar a ver. Solamente con ver. Cambiar la mirada. Cambiar la mirada de lo que estás percibiendo, porque finalmente, claro, ¿cuántos actos de lo que tú haces del día a día, ¿cierto? Están involucrados con la emisión de CO2, por ejemplo? Entonces, en el caso universitario, yo creo que una de las grandes cosas que se le entrega a la universidad, se debe entregar a la universidad, son las competencias blandas. Y últimamente nos hemos preocupado como sociedad, a todo contexto, en fortalecer las competencias duras. Hay que sepan más matemáticas, hay que sepan, pero se ha habido un olvido del ser, de la persona. Pero eso es, el nuevo modelo educativo lo está abordando. Ahora lo estamos abordando, claro. Ahora estamos en ese desafío de poder colocar al estudiante como centro del quehacer. Y por lo tanto, dentro de ese quehacer está también crear conciencia. Y está también crear personas, ¿vale? Es decir, cuando ya hablamos de personas, y no formar profesionales, sino que formar personas. Y formar personas, la responsabilidad que tiene es que está formando personas a la sociedad global, no específicamente en lo que se va a desempeñar. Entonces, ahí
A eso me refería delante con el autoconcepto, que el primer ambiente es el ambiente propio. Si yo como educador, como formador, no me preocupo de que la persona que está asistiendo a mis clases no lo ayudo a encontrar sus mejores capacidades, no estoy contribuyendo con esto. Entonces tú me dices, ¿cómo contribuimos a la sociedad? Bueno, con este granito de arena, de esta persona que pasa por mis manos y que tiene la posibilidad yo de facilitarle las cosas para que él se descubra sus capacidades y cómo explotarlas. Pero tengo que ir más allá que del mero concepto o contenido. Tengo que ayudarlo a que él confíe en sí mismo y se prodigue ciertas metas, se desafíe a sí mismo. No estoy hablando de competir uno contra el otro, competir contra sus propias capacidades. Pero ahí está la virtud, digamos, de esto, de la enseñanza. Claro, ahí también estuvimos hace poco en esta rueda hablando también de algunas dificultades que se presentan. ¿Ustedes cuáles creen que son las principales barreras que hoy en día existen para tratar este tema? No tan solo como universidad, sino a nivel sociedad y a nivel país en realidad. Yo creo que la barrera principal, como dije antes, es que la gente no percibe el daño que hace. Yo creo que eso es, o sea, esa es la clave de todo. E incluso los que percibimos el daño que hacemos, vamos a tener comportamientos que tampoco vamos a cambiar, ¿cierto? Si, estando bien consciente, uno igual ocupa el computador, genera, gasta energía, ¿cierto? Se traslada en automóvil algunas veces. Y entonces el tema está en que es muy difícil, uno, que se perciba el daño y otro que se cambien los comportamientos. Sí, yo creo que hay una crisis valórica. Hoy día estamos enfrentando una crisis valórica que es transversal y atraviesa por todas las actividades del ser humano. La prensa valóricamente se maneja muy mal. ¿Ya? La prensa tiene un poder infinito, sin embargo no aprovecha ese poder. Informa, pero informa en forma grotesca, o sea, sensacionalista, muestra los asesinatos. Entonces la gente que tiene poca formación no distingue entre la ficción y la realidad. Entonces estamos generando una conciencia colectiva del facilismo, ¿cierto? Porque una persona que no tiene estudios puede ganar 30, 25 millones fácilmente en un reality, no tiene ni una formación, no maneja ni un lenguaje, porque no maneja ni siquiera 50 palabras, sin embargo gana 25.000 pesos. Entonces los modelos de éxito hoy día están afrontados con eso, por eso digo, es una pelea tan desigual y las universidades tenemos que decir algo al respecto. Nosotros tenemos que ser referentes como universidad tecnológica frente al tema ambiental, ser referente. Y ser referente con cosas bien claras, o sea, mostrar resultados. Y para eso hay que trabajar, y hay que trabajar con compromiso de comunidad universitaria, estamos hablando de los tres también. Ahí encuentro que razón visto en el sentido de que mientras se potencian ese tipo de valores, obviamente que el medio ambiente queda en segundo plano. Si todo el mundo está pendiente de la Alga Antonia, ¿cierto? Y el negro Piñera, bien poco probable que se preocupen algo más del... Yo me hago una pregunta, fíjate, yo siempre dentro de esto me hago una pregunta que tiene que ver que quién forma las iniciativas, quién hace que este motor funcione, digamos, el motor de conciencia, el motor de... son básicamente la sociedad en su conjunto, conciencia colectiva. No es una iniciativa de gobierno, porque yo podría colocar basureros diferenciados. Contenedores. O contenedores, perdón. No, contenedores diferenciados, corregido profesor, contenedores diferenciados, pero sin embargo, ¿quién los va a utilizar? ¿Se van a utilizar o no? Entonces, ¿cuál es lo diferente? Cuando la sociedad empieza a separar ya propiamente tal la basura, la municipalidad hace la obligación. Entonces, ¿quién obliga a quién? ¿No? Y eso, por eso jugamos nosotros a la conciencia. Porque el día de mañana muchos de nuestros estudiantes van a estar en una municipalidad y van a tener quizás la oportunidad de crear esa conciencia. Y esto es un arrastre. Estas son pequeñas semillas, esto de la sustentabilidad y todo. Se le dio el gran boom cuando salió Tony Blair a decir que realmente el planeta está con problemas, con la capa de ozono, qué sé yo. Y Al Gore, y de ahí salta el Gore, claro, con todo el cuento, ¿no? Y ya se puso en boga y todo. Ahora, muchos pensamos y especulamos de
se obtuvo una nueva fuente de energía y por lo tanto hay que sacar el petróleo del juego poco a poco para no dañar la economía, ¿no? Entonces también hay una cosa por ahí que nos parece correcto, parece bien, pero todo tiene que ser paulatino. Ahora, educar a una sociedad frente a esto. Y la educación viene de la paz, sin lugar a dudas. Si las personas no sentimos esa necesidad imperiosa de ser conscientes de la huella, un poco aprovechando la huella de carbono, o de la huella que ejercen nuestras acciones, la conciencia se basa en eso, en ser consecuente. Cuando tú eres capaz de alinear lo que piensas con lo que sientes y con lo que haces, todo va correctamente. El problema es que mucha gente piensa, no, tenemos que ser súper ecológico, pero finalmente en su acción no lo es. Claro, yo creo que tuviste entrado al principio cuando dijiste que necesitamos imperiosamente informarnos primero, informarnos debidamente, porque de repente nos pasan las cosas de ser moda, y si todo el mundo habla de sustentabilidad, oye, nosotros también tenemos que hablar de sustentabilidad, pero ¿hasta dónde llega el compromiso? ¿Dónde llega el involucrarse en la problemática real? Ese es el punto. Entonces, para eso hay que informar a la gente. Ahora, ¿qué ha pasado con las medidas que ha tomado el gobierno, por ejemplo, con los accidentes? Puso una ley fuerte, dura, y mira cómo cambió el comportamiento de todos nosotros, tuvimos que cambiarlo. O sea, yo antes de manejar, ahora antes de tomar, la pienso muchas veces para manejar, porque nos turnamos con mi señora y bueno, de ahí nos arreglamos de una forma. Pero ¿por qué tenemos que llegar a esos extremos de prohibiciones tan tajantes como para tomar una medida? Con el cinturón de seguridad ocurrió lo mismo. Entonces no lleguemos a esos extremos. Informemos antes, debidamente, instruyamos a las personas, y en ese sentido nosotros tratamos de traer gente externa para que diera esa visión amplia, y lamentablemente la gente no se motivó a ir a escuchar esas charlas. Y era interactiva como esto, era una conversación donde tú podías... ¿Existen barreras internas a nivel organizacional para poder fomentar lo que son cambios en términos de acción o de proyectos implementados, como está el proyecto de Chile Electroden? ¿Ustedes que han estado trabajando sobre esto? Yo diría que no, yo diría que en general la recepción que hemos tenido ha sido muy favorable. La autoridad siempre nos ha facilitado incluso los recursos, también nos pasaron algo y siempre nos han dado algún tipo de facilidad. Yo diría que no, yo diría que no hay interno, el tema es un tema... Bueno, además da la fortuna de que las barreras de por sí van cayendo. O sea, cuando yo empecé con esto en el año 97 en la FAE, me miraban como un raro, ¿qué está haciendo? ¿Cierto? Y hoy en día es una cosa que es muy común. Como anécdota, después del 18 fui a botar mi residuo del punto limpio del Home Center en La Reina, y no atendía más gente, porque estaba copado, tenían rumas de reciclaje. O sea, todo el mundo fue a reciclar. La gente se está moviendo en eso. Sí. Entonces, esa barrera cultural está cayendo. Y la universidad, yo creo que nunca hemos tenido problemas, yo creo, porque más nunca hemos pisado el callo a nadie. Como un tema nuevo que teníamos... Sí, yo creo que la única barrera que nos surgió cuando intentamos hacer algo fue la de los proyectos concursables para ustedes, porque hay una... Claro, yo creo que yo lamento no estar de acuerdo con Oscar en esto exactamente, sí, hay una barrera. Pero sí creo que la dinámica de la institución, no solamente para los proyectos sustentables, sino que para los proyectos en general, es decir, hay dificultades administrativas, hay una burocracia excesiva. Pero no es propio de sustentabilidad, No, por eso digo, es transversal. Es transversal, es totalmente transversal para cualquier tipo de proyecto. Entonces, creo, hay iniciativas de las cuales no sé quién toma la decisión final. Tu espalda, digamos, en mi caso particular, yo podría postular a un FONDEF quizá, o algo mucho más grande, pero no me llevo por espalda. Porque no cuento con el personal, por ejemplo, con la gente, que sería súper bueno tener, crear de alguna manera estas sinergias multidisciplinarias que lejos de fomentarse se tiende a separarla.
¿no? Así, ¿por qué? Porque estamos divididos en departamentos, hay una subdivisión conceptual de conciencia La también. estructura administrativa Es una es estructura- un freno hoy día, Claro, una porque, barrera. por ejemplo, Sin duda. yo doy mi experiencia, yo trabajo en Protein Lab con Héctor Torres, qué sé yo, y claro, Protein Lab nace básicamente de la Facultad de Humanidades y yo soy de la Facultad de Ingeniería. Entonces se genera un problema entre las facultades de por qué yo estoy trabajando allá, siendo que hoy Protein Lab depende de la DIDA, de la Dirección de Investigación y Desarrollo Académico. Sin embargo, hay barreras con los directores de departamento, porque cómo te vas para allá, y este proyecto Bueno, como sale hay muchos de la facultad. internos. Entonces, y eso porque nuestra estructura de gobierno no está permitiendo el flujo racional de la multidisciplina. Y en eso quisiera complementarlo. Creo que se escapan capacidades importantes, porque podrían sinergiarse muchas capacidades. Se pierden. Se pierden, se escapan, digo yo, porque todavía se pueden recuperar. Ahora, la bondad que han tenido los proyectos estos de sustentabilidad ha sido poder amalgamar gente que está en el lado A, el lado B de las administraciones diversas de la universidad y poder potenciar una idea común. Claro. Y yo creo que estamos todos en eso y ese es el camino que nos va a hacer crecer como universidad. Yo digo, si logramos a través de la sustentabilidad proyectar una línea de investigación, por ejemplo, fantástico. Y vamos para allá. Yo creo que esa es una de las Sí, vamos poquito a poco, pero Sí, vamos para allá. de hecho, nosotros creemos que en esa perspectiva también falta, o quizás la estructura organizacional, las responsabilidades, funciones que tienen, o atribuciones que tienen algunos cargos, está mal enfocada. Me voy a explicar un poco. Nosotros creemos que el desarrollo, por ejemplo, de los campus no se piensa. ¿Ya? Es como una suerte espontánea casi. De hecho, si uno ve el campus Macul, es como una estructura que se compró y se le fue colocando ciertas partes. Como universidad, como organización, como sistema, pensamos que hay una gran posibilidad porque es una instancia donde se genera conocimiento, donde hay un flujo de conocimiento, donde ese conocimiento se puede aplicar y por lo demás en este espacio, no quiero discriminar a los otros, pero en este espacio existen las facultades de Ingeniería y Ciencia que pueden influenciar en el desarrollo del campus, del espacio, en términos de proyecto y cómo se va pensando, porque pensamos que el laboratorio en sí es el espacio donde uno está y a través del conocimiento que se va generando poder trabajarlo y trabajarlo también con las personas que están en él. Mira, todo parte de lo que dijo, yo encuentro toda la razón, mi colega aquí, Juan, porque la estructura administrativa que tenemos es inoperante. Y es así. Querámoslo, al final una persona que toma una iniciativa termina tan agotado al fin del día que termina por abortar, por viejo. ¿Por qué? Porque te encontrás, trabas aquí, trabas acá. Un mando medio de repente te puede hacer fracasar un proyecto porque tú tienes en tu carta acá proyectado 3 semanas, se demoran 3 meses, 4 meses. ¿Ya? Entonces un investigador de la Facultad de Química tiene que comprar sus propios reactivos. Esa es la realidad nuestra. No puede ser. Entonces eso hay que ordenarlo de alguna forma. O sea, aquí no es una crítica a la administración actual, por favor, ni a la... No, es una cosa que se Esto se es ha algo- avanzado muchos años. Es algo que se ha arrastrado durante muchos años y como dices tú, no obedece a una orgánica. Si tú dices vamos a hacer un plan de desarrollo, el plan de desarrollo implica también planificar el espacio físico, la proyección, la investigación, todo. Y no hay, son inconexas, de repente son cosas como tiradas, a ver qué bonito, ya tengo uno ahí. Pero no es pensado. Debería haber grupos de personas para determinadas cosas dentro de una proyección, dentro de una planificación. Y esas personas son las entendidas. No un gallo que se sienta entre 4 paredes a planificar algo que a lo mejor no tiene idea, ni siquiera de la cultura organizacional de la universidad. Se contrata un gallo de afuera, se le paga una millonada y no tiene idea de lo que significa trabajar aquí, estar aquí. Entonces, a eso es lo que me refiero. Según esas mismas posibilidades de desarrollo. La tercera pregunta va vinculada también en ese sentido y quizás pensando en un futuro, según un ideal de acciones, pongamos el caso, ojalá un caso positivo de aquí a unos años más, la universidad en el futuro próximo, ¿cuál debe ser su camino para abordar estratégicamente este tema? Y entendiendo que hacerlo todo en sí, todo este ideal puede ser muy difícil,
en el mediano plazo, o sea, entendiendo que algunas cosas quizás no se puedan abordar. ¿Cuál tendría que ser el camino que se aborde en los 5 o 10 años más? Mira, yo creo que afortunadamente el camino está muy trazado por el acuerdo de producción limpia. Es un acuerdo de producción limpia universitario en que participamos como universidad, y ahí están definidos a partir del año 2013 una serie de acciones de todas las universidades en pro de sustentabilidad. Hay temas de compromiso institucional, hay temas de academia, de currículum, y hay temas de gestión de campo. ¿Cuántas universidades Y de participan? eficiencia energética. De eficiencia energética, de huella de carbono, todo eso se está exigiendo a todas estas universidades que firmen el acuerdo. Sí. ¿Cuántas? ¿Ya? Van a firmar el acuerdo, son 6 las que van a firmar el acuerdo, Vamos a pero ahí confirmar. se invita a participar a las otras universidades. Entonces nosotros esperamos tener por lo menos unas 15 universidades trabajando. Ahora, Y ahí, perdón, déjame terminar esto, está delimitado el camino, o sea, se va a cumplir con muchas metas propias de las universidades. ¿Ya? Más todo lo que nosotros hemos cumplido por nuestra cuenta. Yo tengo que estar en un buen pie con universidades sustentables en lo que se espera generalmente en el corto plazo. O sea, en 2 años eso debería tener un sello de producción limpia universitaria. ¿cuál es el contexto de lo que decía Oscar? Se han hecho acuerdos de producción limpia en los sectores productivos, en las empresas, pero nunca se había hecho un acuerdo de producción limpia de las universidades. Nosotros vamos marcando la pauta como universidad. Ese acuerdo implica el compromiso de hacer un tratamiento de todos los residuos que tiene la universidad. O sea, vamos a mejorar las prácticas a partir de un estándar mínimo. Pero el estándar mínimo lo hemos negociado nosotros como universidad, junto a otras 5, con los Ceremis de Educación, con los Ceremis de Salud, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Medio Ambiente. Se está plasmando en un acuerdo que ya terminamos la semana pasada. Y ese acuerdo va a ser muy potente porque ese va a ser el referente para todas las universidades del país. Y tarde o temprano la acreditación la va a exigir. Nosotros vamos a tener terreno arado. Yo creo que realmente el futuro ya comenzó. Sinceramente creo que el futuro ya comenzó. Es decir, estamos en la línea de acciones sustentables, estamos en la línea de crear conciencia, estamos en esa línea. Ahora, eso ya es difícil de tener, ¿no? Porque hay un montón de iniciativas y proyectos y cada vez el problema es que tenemos que empezar a sumar más actores. Exacto. Los actores son importantes aquí también, porque no podemos tener 3 o 4 o 5 iniciativas donde siempre estén apareciendo los mismos, porque el problema es que el tiempo no nos alcanza. Mira, te voy a... Y eso se tiene que trazar en función, tal como lo ponen aquí, estratégicamente. Entonces, es el comportamiento, en este caso, estaba marcando un poco lo anterior. Estos fundamentos han apretado a que se cree estratégicamente una solución, porque es la necesidad que está creando la solución. Entonces, por eso digo, el futuro ya comenzó. Esto no se puede detener, porque lo que hay que hacer es cómo extendemos los brazos de los personajes que trabajamos en esto, Claro. para poder involucrando más gente y lograr que se entienda de que todas las carreras, absolutamente todas las carreras, tienen alguna inferencia en la sustentabilidad. Oye, en relación a lo que dice Juan, nosotros con Oscar estábamos trabajando en la estructura porque vamos a depender de la BTT. Pero esa estructura amerita la comisión, el comité de APL. Para hacer operativo el acuerdo, necesitamos formar un comité técnico. Ahí estás tú dentro del comité técnico. Imagino. ¿Ya? Yo tuve una reunión con la Sofía Camilla, te llaman, ¿te acuerdas? Sí. Yo estaba en esa reunión y sugerí que te llamen. Se va a conformar un comité técnico, que son las personas que entiendan de este cuento y van a tener que dar su opinión respecto a temáticas puntuales del acuerdo. Por eso digo yo, va a ir creciendo la cosa conforme a la expertise de las personas. Tal cual. No es una cuestión azarosa, ni de compromiso. Usted, compadre, usted es el experto aquí dentro de la universidad, tiene una obligación de participar en esto. Está en juego el futuro de la universidad, está en juego la seguridad de la universidad, Y el uso eficiente de los recursos de la y universidad. el compromiso de la universidad, porque la Exacto. universidad se compromete a eso. Exacto, entonces... Como se ha visto, aquí va a entrar mucha gente de muchos ámbitos distintos Claro. en este acuerdo de producción limpia. Claro. Entonces, por ese lado, yo creo que va a ser un aporte real a la universidad, el tema de sustentabilidad. Sí, pues creo que el futuro está Ahora, pasado, ojo, por ejemplo, nuestra universidad tiene el 90% de las carreras con un ramo de sustentabilidad al menos.
y eso no lo tiene nadie. Sería bueno que mencionar también la asignatura transversal que Claro, viene ahora. el modelo educativo hay una asignatura transversal para toda la universidad que se llama principio de contaminación, no principio de sustentabilidad. Y va a estar el nuevo modelo educativo en todas las carreras. Cualquier carrera que se rediseñe tiene que tener esa asignatura. Entonces ya hay un aporte a la currícula, digamos, para generar conciencia. Claro. A nivel internacional también existen iniciativas, o sea, ver el programa universitario de medio ambiente de la Universidad Nacional Autónoma de México, son programas que están apostando a ejercer como acciones en distintas áreas, eficiencia energética, movilidad, incluso viendo los temas de transporte. Yo sé que también ustedes trabajaron o intentaron trabajar un proyecto así. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Lo podría contar? Un proyecto Pero, sencillo. antes que lo cuente, quería apuntar que la Universidad Chilena empezamos hace 2 años con esto. Sí. ¿Cierto? Empezamos ya tarde. El resto de la universidad empezó en el año 1990 y la centroamericana empezamos por ahí por el 95. Entonces, Con la declaración de Tabor. claro, pero la declaración de terror que dio origen al movimiento universitario fue en el año 90 y aquí recién en 2010. 2010. Y en 2010 hemos hecho harto, Claro. tampoco sé. Bueno, no, es una iniciativa que se me ocurrió, yo no la había copiado en ninguna parte, pero entiendo que existe en otros lados, la Católica lo hizo, que era auto compartido. Yo dije, ¿cuál es mi conciencia en este momento? Yo viajo todos los días en auto para la universidad y vengo solo. Así que yo, bueno, podría transportar 3 alumnos, 4 alumnos en mi auto, ¿por qué no? Entonces se me ocurrió que alumnos de informática me colaboraran con yo pongo mi auto a disposición, yo digo por la ruta que me vengo, para que ellos generen un programa computacional con puntos de convergencia, que hay distintivos para los autos, distintivos para los alumnos, que ya se está trabajando en un distintivo que hace una chapa grande que diga auto compartido UTEL. O sea, va a marcar una presencia afuera, ecológica por cierto, de disminución de huella de carbono, le ahorramos plata para los bolsillos de los alumnos y contribuimos a la disminución de la huella de carbono y también a generar una conciencia más solidaria. Claro. Entonces, tengo 10 autos voluntarios en este minuto, por sus respectivas rutas, y tenemos alumnos trabajando en eso, pero el profesor de informática está muy flojo en chicotear a los alumnos, el Víctor. ¿Ya? Entonces, la idea era hacer trabajar a los alumnos en proyectos de esa naturaleza que contribuyeran a su propio, o sea, ayudaran a sus propios pares a solucionar, por un lado, el tema del bolsillo, por otro lado, el tema de implementar una medida ecológica o contribuir a contaminar menos, pero que fueran los propios alumnos los artífices de esto. Entonces, a mí se me ocurre la idea, pero yo le digo, ustedes tienen esto, y ellos van implementando. Entonces, yo creo que si invité a Víctor, por otro lado invité a Álvaro Miranda de Transporte y Tránsito, entonces vamos articulando esfuerzos. Entonces, eso es bueno. Oye, perdón, quiero ver un poco atrás para preguntar algo que no conté cuando hablamos de la conciencia. Pero en mi carrera, bueno, digamos con el sistema de gestión ambiental, todo el mundo pasa por ahí. Y ahora el 35% de las tesis son sobre temas ambientales. Ha habido un impacto. Hay un impacto en ese sentido, o sea, todos los años muchas tesis sobre temas ambientales, de distintas índoles, de medición, de evaluación, de propuestas, pero, y eso creo que es consecuencia de que el tipo tiene economía ambiental, tiene gestión ambiental, participa en el reciclaje de la FAE, y al final a mí me sorprendió el año pasado, me sorprendió este año, volvió a darse. Nosotros igual tenemos un alto porcentaje en la parte solar, por supuesto, eólica, y en la parte de eficiencia energética también estamos muy metidos en la parte de electricidad. En términos, ahora la última pregunta, actualmente, ¿cuáles son sus conclusiones en términos de la realidad nacional? Vemos que Chilectra está haciendo un proyecto Smart City en la ciudad empresarial, hablando de la Smart City como una ciudad que en realidad se crea en ámbitos de generar una economía más sustentable, aborda eficiencia energética, gobernabilidad inteligente, movilidad, etc. Hay varias experiencias, desde cero o ir creando ya en ciudad instalada, que lo podríamos discutir un poco. Está la planta aerogeneradora en Canelo, y la pregunta es si hemos sido un aporte a las discusiones que se han dado. Bueno, yo aquí tengo un poquito de conocimiento en esta parte.
Bien, Chile estableció en la ley corta número 2, la ley corta número 2, sí, número 3, no, número 2, establece que todas las plantas generadoras de electricidad deberían tener un 5% de energías renovables de aquí al 2014. ¿Vale? A partir del 2015 van aumentando hasta llegar al 10% del 2025. Igual. Entonces hay una obligación. Ahora, el Canelo no nace porque por totalmente altruista, sino que porque tenía que cumplir con la ley, ¿vale? Y me parece bien. Por otro lado, Chilectra se ha tratado de adelantar a los pasos. El sistema fotovoltaico que tenemos acá es el primer sistema fotovoltaico conectado a la red de Latinoamérica. El primero de Latinoamérica, conectado a la red eléctrica, entregando full, ¿no? Entregando toda la energía a la red eléctrica. Y eso no es menor. Y lo hizo en la Universidad Tecnológica Metropolitana, por algo. Ahora estamos haciendo net metering, porque como salió la ley de net metering, hay una iniciativa respecto en febrero, marzo, digamos, de este año, salió la ley de net metering, algunos le llaman ley net building, que tiene relación a que cualquier domicilio podría generar electricidad, excepto a través de paneles fotovoltaicos, inyectarlo en la red, hasta 100 kilowatts. Ahora, se va a pagar solamente la energía, qué sé yo, toda esta ley entra en vigencia una vez que salga el reglamento aún no sale. Nosotros como universidad participamos en eso. Hoy participamos en el nodo fotovoltaico que lleva la Cámara Chilena de la Construcción. El Centro de Desarrollo Tecnológico de la Cámara Chilena de la Construcción tiene un nodo fotovoltaico donde están atacando los temas de fotovoltaico del país, en el país con el Ministerio de Energía, con los diferentes actores de esto, con Chilectra, etc. Y nosotros como universidad estamos encargados de hacer el manual fotovoltaico, que tiene que salir en mayo, junio del próximo año. La redacción está a cargo de un estudiante de esta universidad. El secretario técnico de ese manual soy yo. ¿Sí? Hemos sido capaces de involucrarnos en estos temas. De involucrarnos de verdad. ¿Somos un aporte? Sí, somos un aporte. Hace pocos días atrás nos hicieron un reportaje, se hizo un reportaje de eficiencia energética que salió en Megavisión, y la única universidad que está tan adelantada en fotovoltaico somos nosotros. Y no lo digo yo, salió en el reportaje de una investigación. Entonces, eso es un valor agregado que ahora, ¿cómo eso genera una dinámica interna? Es más fácil la dinámica externa que la interna, y eso de repente... Es decir, claro, te complica un poco porque hay muchos académicos y muchas iniciativas de este tipo que son muy reconocidas afuera. La Universidad Sustentable es muy reconocida afuera. Es decir, todas estas iniciativas son reconocidas afuera. La huella de carbono. La huella de carbono. Es decir, ustedes le hicieron a Providencia A la universidad se le midió... Sí, pero además a la Municipalidad de Providencia también ayudaron a medir la huella de carbono. Al liceo, o sea, le dio la huella de carbono al primer liceo en Chile, le dio la huella de carbono, el liceo militar de Almaceda. Entonces, hubo gente del ministerio. ¿Dónde está ese...? Es decir, en vez de cuidar esa iniciativa interna, no están. Tú hablabas de carencias o barreras. Yo creo que una barrera o carencia es la falta de liderazgo. Esta universidad carece de liderazgo. Pero yo creo que es un problema comunicacional, porque lo que hace Juan, lo que hemos hecho con la sustentabilidad, ¿Sí? Si tuviésemos buena estructura comunicacional, no cambia la imagen absolutamente. Lo que pasa es que la valoración de la comunicación, es decir, creo que lo que nos está pasando aquí, es decir, una crítica constructiva, es cómo nosotros valoramos la comunicación. Es decir, cuando tú, por ejemplo, la Universidad Sustentable sale en la prensa, ¿no? Eso tiene un valor, es decir, no un valor económico, tiene un valor directo en imagen. Y por lo tanto, esa valoración
debería transmitirse de alguna manera como un feedback interno para apoyar esta iniciativa en forma directa, ¿vale? Porque está produciendo, es decir, aquí no se puede medir producción solamente de la cantidad de dinero que puedo generar con mis proyectos. No, yo creo que en este caso es lo de menos. En este caso es lo menos, así, donde incluso más... hay rentabilidades sociales Claro, que es difícil de... claro, pero la mayor rentabilidad, nosotros estamos, en este caso, los proyectos que tenemos, la mayor rentabilidad es en imagen institucional. Y eso no ha sido explotado, y tampoco se recibe un feedback de... Yo voy a contar una experiencia respecto a lo que dice él. Cuando se estaba en una acción de protesta contra la Vinta, cuando salió que un estudiante Lutero me habían agredido, nosotros con Oscar estábamos con un gallo de Estados Unidos era un taller internacional de sustentabilidad, representando a la universidad, y llega un gallo con un celular, miren lo que está ocurriendo allá, porque venía de allá. Y nosotros estábamos ahí defendiendo a la universidad. Entonces, yo dije, gracias Señor por estar aquí, porque nos permitió, bueno, ya nos ven a nosotros, no por levantarme el tarro, pero esa es la realidad. Se muestra una cara muy distorsionada en la universidad. Benito Barros, del Ministerio de Educación, tercero de la que le mando, él me dijo a mí, ustedes no trabajan, lo mismo dice Juan, no se sacan el provecho de las cosas buenas que tienen. Sale todo lo malo en la prensa, ustedes, porque ustedes no se saben vender. Y usted hace muchas cosas buenas, me lo dijo personero del Ministerio de Educación. Yo creo que en ese sentido es importante también abordar ese tema. Las fallas comunicacionales son tremendas y nosotros tenemos como un karma también es que de... no hay fallas, no hay comunicación. Claro, es que igual hay intentos, pero creo que hay un karma con los medios que atentan contra cuando hay un espacio para UTEM abordando en ¿sabes lo que pasa? Que no ha habido una real inversión sobre el tema, si no se ha considerado que la comunicación, ¿cierto? La comunicación anual, constante, ¿cierto? Es un valor estratégico de la institución. Sin duda. Y no solo para destacar iniciativas internas, sino que destacar cómo estas iniciativas internas están afectando al mundo exterior y cómo está impactando esta universidad. ¿Cómo lo veo yo? ¿Cómo lo veo yo? El periodista de la universidad debería ser una persona con influencia política afuera y tener contacto con influencia política para vender el cuento de la universidad y venderlo bien. Cuando digo venderlo es exhibir los logros que esta universidad tiene. Y eso no lo tenemos hoy día, y es un valor estratégico. Ahí se puso algo que a mí me causa mucha simpatía dentro de todo. El hecho de que cuando tú tienes un proyecto, claro, te dicen, pero el que no cacarea el huevo, no sé, tú haces un proyecto, lo formulas, qué sé yo, te lo ganas, lo ejecutas, más encima tienes que hacer las notas de prensa para mandarla, no sé. Entonces, yo me pregunto, ¿dónde estaba la función del periodista o de los periodistas institucionales? En que tienen que buscar la noticia dentro de la institución. Porque ese es el cuento. Un periodista tiene que ir a buscar la noticia. Esa es su función. Yo no tengo por qué estar llamándolo todo el rato. Y tener influencia política, tener contacto afuera. Obviamente, que tenga una estrategia comunicacional. Aquí no hay estrategia comunicacional. Aquí solamente hay iniciativas de puntos que de repente, por ejemplo, nosotros hemos salido en la última noticia, Hugo salió en la CNN hablando de telecomunicaciones, ¿cierto? Pero no porque obedezca una estrategia institucional. Álvaro Miranda sale en transporte y tránsito, siempre. Entonces, eso ha sido complejo. Eso ha sido todo. Y eso ha sido todo por mi parte. Me está esperando la jueza. Agradecemos la participación del profesor Juan Negrón. Muchas gracias. Yo los dejo con muy buenas manos porque toda la información yo la firmo, ¿cierto? Cada uno trabaja bien. Nos vemos. Muchas gracias. Vale, gracias. Chao. En esos términos también creemos que es importante crear la conciencia real. Cuando hablaba recién sobre la función del estudiante, que no es solo un estudiante de sala, porque a veces cuando uno ingresa a la universidad tiene la perspectiva netamente de sacar el título. Y cómo uno puede lograr ese objetivo es netamente sobrepasando las barreras que probablemente son los ramos, aprobándolo.
a veces no hay ni siquiera como un pensamiento crítico sobre la materia que me están pasando, hacer unos análisis. Nosotros apuntamos también a la reflexión, a pensar la sociedad, transformarla. Hay distintos aspectos donde los estudiantes han abordado bien o mal el tema, pero por lo menos es una posibilidad. Los estudiantes que reflexionan, además de tener sus ramos, están haciendo lo correcto. Ahora, lo que nosotros deberíamos hacer es llamar a la reflexión de la institución completa. Y eso lo veo desde la perspectiva de que la universidad debería tener o proponer temas año a año para que exista una reflexión en la universidad. Me explico, simplemente como que el próximo año sea el año sobre el cuestionamiento a la matriz energética. ¿Cómo abordaremos ese tema? Ya que ha estado en boga el tema de Hidroaicén, que al final ha habido como una paralización sobre esas actividades, o y de hecho ese tema también es importante porque también influye sobre la posibilidad de tener energía nuclear, que no es un tema menor, y de hecho creo que Japón eliminó ese tema. Y eso pasa porque la universidad define su línea de investigación, que no lo ha hecho. Si tú puedes definir una línea de energía, por ejemplo, tomáis todos esos temas, un tema de sustentabilidad, tocáis varios temas más, pero como no hay una línea de investigación definida en ningún departamento, debe haber alguno que sabe aquí en Macul, pero que yo conozca ya ninguno, entonces es imposible que lo convirtáis en un tema institucional, porque cada uno hace lo que estima conveniente dentro de su departamento. Claro, yo creo que se deberían definir e intencionar líneas de acción en un plan de desarrollo, pero en que no solamente esté en el papel, sino que esté En la práctica. Una proyección con recursos probables, ¿cierto?, a implementar y hacer operativo esto, pero en que participe la comunidad toda. Y eso implica que haya, como dices tú, debates o juicios de valor, pero también que se generen comités técnicos de gente experta que maneje las temáticas. Si hay un problema del agua, una mesa temática del agua, como lo hacen las empresas preocupadas por el medio ambiente, y tienen expertos en eso. Y nosotros nos invitaron a participar en esa mesa temática. Vamos a mandar a los expertos de la universidad. Pero ellos son los que tienen que dar técnicamente las soluciones. Acarrear agua a su molino, o sea, traer mucha gente, entre ellos alumnos también, que puedan contribuir a implementar estas medidas, pero gente que domine el cuento. ¿Ya? No basta con tener buenas intenciones, sino que acotar, digamos, donde tú eres capaz y eres mejor. Hacer un poco reingeniería de las voluntades también. Pero para eso tienen que intencionarlo. Intencionarlo es decir, bueno, definamos 2 líneas. No seamos tan ambiciosos, 2 líneas para este año. Próximo año, 2 líneas. Pero esas 2 líneas, con presupuesto, con gente proba en la cosa, vamos para allá. Claro. En los términos que lo abordaba era, bueno, entendemos que para realizar actividades muchas veces se requiere el factor del recurso, que es importante para poder llevarla a cabo, pero más que nada en hacer los llamados a pensar la sociedad, pensar sus problemáticas, en términos de sustentabilidad. Aquí hay proyectos, existe el proyecto, y eso también le queríamos comunicar a los estudiantes, que hay iniciativas que a veces se dejan en el olvido o en realidad nunca se conocieron, y es una problemática que ya estábamos tratando en términos de comunicación, o a veces en solidaridad con los grupos académicos, porque entre los académicos tampoco se difunden. Los estudiantes tienen muchas ganas de participar, y cuando encuentran los espacios están ahí para realizar un aporte, porque entendemos también que el trabajo tiene que ser en comunidad. No tan solo los académicos se pueden llevar todo el trabajo, también los estudiantes tienen que hacer un aporte, viceversa. No tan solo los estudiantes tienen que llevarse todo el trabajo cuando tienen ganas de hacer cosas, sino académicos, funcionarios, administrativos, toda una comunidad que aborde las problemáticas de la sociedad, que no tan solo son sustentabilidad. Tocar temas que a veces nos complican, pero yo creo que así se genera la universidad. Ya lo hicimos en alguna ocasión, era complicado el tema del alcohol dentro de la universidad. Bastante espíritu tuviste, cómo lo abordamos, pero ahí quedó. A quienes tenían que asumir responsabilidades en un momento determinado de un tipo de responsabilidad que era administrativa, quedaron ahí, en el limbo. Y eso es muy malo, o sea, gastamos tiempo, gastamos energía, y no llegamos a buen puerto con las cosas que nosotros mismos recordamos. Entonces, es un tema también. Claro.
Bueno, ¿alguna otra palabra, acotación sobre Yo, en base a lo que tú dijiste, quiero rescatar que en la FAE, esto de que los chiquillos se den la oportunidad participan. En mi caso participan, porque en el curso de gestión ambiental los chicos tienen que participar sí o sí en el sistema, ¿ya? De reciclaje. Pero el otro semestre no, ahí es voluntario. Y muchos chiquillos son voluntarios, muchos, de participar. O sea, tienen la instancia de participar y pasan toda semana recogiendo el papel, recogiendo latas y seleccionando, etc. Y lo hacen súper participativos, o sea, súper comprometidos los chiquillos. Yo creo que el tema está en darle la oportunidad. Bueno, profesores, el profesor Juan Negroni se fue 5 minutos antes. Agradecemos su participación. Creemos que estos espacios son necesarios en la universidad. Conversar con actores claves que están haciendo cosas tanto a nivel interno como externo, que los estudiantes lo conozcan. Por eso muchas gracias. Invitamos a todos los estudiantes que puedan ver este material que hemos creado de forma espontánea y que lo difundan. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Quería acotar, cualquier consulta, mi correo es omercado@utem.cl. Contactos. Contactos, sí, cualquier cosa que tenga. Y el mío es victor.acuna@utem.cl. Si algún estudiante tiene alguna iniciativa, Sí, van a ser bien recibidos. será bienvenido. Yo quería acotar una última cosita. Yo creo que es importante el que los académicos conversemos entre nosotros también. Que no actuemos en forma estancas, digamos, en nuestra islita, que es la expertise que tenemos. Salgamos a compartir nuestros proyectos, nuestras prácticas. A uno le puede servir, a otro yo puedo nutrirme de lo que el otro colega está haciendo también, y sinergiarnos, digamos, en nuestras capacidades y potenciarnos. Nosotros con Oscar, imagínate, yo soy profesor de educación física, él es ingeniero comercial, hemos enganchado súper bien, hemos amalgamado capacidades y hemos salido adelante con proyectos bien interesantes. Entonces, yo digo, se puede. Si eso se replica y no estemos con el egoísmo de actuar solamente en nuestro ámbito, podemos hacer cosas muy importantes para la universidad. Muchas gracias. Gracias a la Federación por la Sí. explicación.